buenos días a todos. Ojalá que hayan amanecido bien con este frío, una fría mañana, pero aquí estamos nuevamente. Hola Ceci, hola Sergio, muy buenos días para ustedes también. Hola Nico. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está Julio? Un gusto de saludarte. Feliz de poder estar junto a ti el día de hoy aquí en este gran programa. Muchas gracias, muy bien por acá, con ánimo de seguir aportando un día más. Ceci, ¿cómo amaneciste tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Hoy día vamos bueno, obviamente este programa, ¿para qué te levantaste hoy? Ya escuché que lo nombraban anteriormente, hace unos minutos atrás, y que les agradezco mucho porque sigue siendo importante conectar a las personas para qué se levantan hoy. El motivo de vida, el motor, las ganas y todo lo que les dé para poder levantarse, muy importante en la mañana. Y por lo mismo, hoy día vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y que se llama Se Puede. Y Se Puede viene siguiendo la lógica de lo que estábamos hablando el capítulo anterior, que tenía relación con la motivación y la disciplina. O sea, cuando yo parto el segundo semestre y digo, ya, quizás cumplí lo que me había propuesto al principio, no lo cumplí, bueno, ya, independiente de eso, me tengo que motivar, tengo que sumar la disciplina, y ahora nos metemos con todo a buscar la energía de Se Puede. Entonces, agradeciendo a nuestros auspiciadores, una vez más, Last Hair, Conejo Blanco, Frutilimpio y Comercializadora La Excelencia, vamos a leer el blog semanal que yo parto escribiendo todos los días lunes. Me voy a demorar un minuto en leerlo. Y ahí nos vamos a ir a una canción para después volver y reflexionar sobre esto. Entonces, en nuestras vidas existen situaciones en donde tendré que tomar decisiones y nuestras creencias nos ayudarán a enfrentar las situaciones de la mejor manera posible. Si este pensamiento es limitante, me va a costar más. Mientras que si mi postura es flexible y considera a otros, podría ser que me resulte mejor reaccionar frente a lo que tenga por delante. El que se pueda dependerá de mi filosofía de vida, de mi capacidad para sentir que puedo hacerlo bien y especialmente en tomar el riesgo de intentarlo, arriesgándome a lo quizás impredecible o a un sueño por cumplir, al vacío o a lo que otras personas ya me han hablado. Sea cual sea el caso, lo importante es que generalmente se puede. En conclusión, y siendo lo más concreto posible, cada cual tiene todo lo necesario para enfrentar sus propios desafíos. Por lo tanto, a creerse personas maravillosas y a recargarse cuando sea necesario, porque ir hacia adelante un paso a la vez es necesario y hay que seguir por más. Así que los dejo con esta canción que canta Flor de Rap y Carlitos Jr. para que sigamos con esta reflexión de Se Puede. Continuamos aquí a través de la radio Frutillar FM, aquí a través de la 96.7. Julio, cuando tú me dices Se Puede, yo me vengo a la pregunta, ¿qué se puede? Tal cual, yo también vengo con la misma pregunta porque mucha gente puede estar diciéndote, oye, se puede, se puede. Me acuerdo, yo ocupaba una pulsera que decía nada es imposible y se puede, y se me ocurrió un día, ¿qué es lo que se puede? Intentarlo. Eso, Sergio, es lo que yo pienso cuando me pongo a reflexionar sobre Se Puede. ¿Qué pensáis tú? Es como que a mí se me viene la incertidumbre y el tiro cuando se dice se puede, ya, llegamos aquí, pero ¿qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer? ¿Lo que nos propongamos? Yo me vengo a eso, como que yo me propongo esto y sí, capaz lo pueda lograr, pero siempre llega esa incertidumbre que uno dice, capaz no puede ser. Es que ahí está el tema y que lo hemos hablado en un capítulo anterior que tiene que ver con el síndrome del impostor. Yeah. Normalmente cuando yo me enfrento a una situación, yo creo que lo puedo lograr, por eso me arriesgo y lo intento, pero también no está el catastrófico, el que piensa de otra manera y que dice, bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda, quizás me resulta, ojalá nos vaya bien. Entonces el se puede tiene que ver con una filosofía de vida, y es por eso que partí leyendo el blog, que se suma también al podcast de los días martes, el blog de los días lunes, y a este programa de radio los días miércoles, que es para acompañar a la gente y motivarla a que se arriesgue a intentarlo. Uh-huh. A eso me refiero con se puede. ¿Y qué es lo que se puede? Todo. Sí. Es paradójico lo que estoy diciendo, porque también he pensado a veces que no se puede. O sea, claro. Por ejemplo, el término de una relación, o si me echaron del trabajo.
Entonces yo podría pensar, chuta, ¿se puede volver a la misma empresa? ¿O se puede apelar, por ejemplo, en algún juicio, en algo así? Yo la verdad creo que esto hay que tomarlo con criterio. No es que cuando digo todo es literalmente todo, sino que va con que lo que yo tengo para enfrentar, Sergio, de alguna forma, y Ceci, tiene que ver con mi criterio, con mi forma de entender la vida. ¿Se entiende? Sí. O sea, dicho de otra manera, si me dicen, oye, anda a hacer esto. Si yo tengo en mi cabeza, ¿se puede? Es distinto a si yo tengo en mi cabeza, ya voy a ir, pero no voy con mayor expectativa que intentarlo. Acá tiene que ver con el ir con todo a la vida. Entonces, de alguna forma el blog lo que invitaba, lo que estábamos leyendo, es a considerar algunos puntos, como por ejemplo, tomar decisiones. Entonces, claro. Bueno, igual yo creo que hay como una doble lectura ahí, Julio, por ¿sí? lo que tú dices, porque de alguna forma, claro, tú vas y dices, voy a intentar a ver si se puede, que también yo encuentro que es beneficioso, que tú digas, no, es que yo no lo puedo hacer, no. Yo no puedo, no. O sea, hay gente que se ha contactado con la radio anteriormente y dice, ¿qué pasa si no tengo ganas, por ejemplo? Claro. Que es súper válido. Entonces, si yo no tengo ganas, también es parte del se puede. Porque el se puede, vuelvo a insistir, tiene que ver con ir con todo, tiene que ver con motivación, tiene que ver con energía. Porque, pongo otro ejemplo. ¿Por qué decía por qué? Porque siempre van a haber excusas. Entonces, hoy día amaneció muy helado. Ayer también. Ayer salí a trotar con mi señora. Y había gente que decía, pero ¿cómo lo hacís si está congelado todo, está todo blanco? Y yo decía, ¿por qué se puede? Claro. Tiene que ver con cuando yo tengo esa filosofía de vida, ese pensamiento, yo no cuestiono si está lloviendo o no está lloviendo, si está helado o no está helado, si es lunes, si es miércoles. Voy nomás. Voy nomás porque ya tomé la decisión. Porque creo que realmente se puede. Y por lo mismo, no pongo excusas. No digo, no, es que hoy día no, porque esto. Y voy. Y es más, cuando me acuerdo ayer, una mamá en el jardín, la Javiera, me decía, oye, yo en verdad te admiro y me da envidia que estés haciendo esto. Y yo por ejemplo decía, bueno, esto tiene que ver con buscar el momento. Sí, lo que pasa es que después tengo que llegar a la casa, etcétera. Pero yo le dije que hay algo que ella sí tenía, que cumplía el mismo objetivo que yo tenía con el trote, que es la energía, el estar contento y el empezar el día con motivación. Okay. Entonces, el se puede de alguna forma, Sergio, tiene que ver con enfrentar la vida. Y hay varias cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, además de tomar decisiones, uno puede cuestionar las creencias que tiene, las creencias limitantes. Entonces, por ejemplo, si yo creo que no puedo, porque siempre he sido una persona más bien derrotista, o me da miedo enfrentar las situaciones, o no me creo el cuento, o creo que otro lo podría hacer mejor, la vida me va a costar mucho. Porque es el opuesto. O sea, yo no creo que se puede, sino que yo creo que no se puede. Y si es que en el mejor de los casos creo que se puede, voy a pensar en se debe, lo voy a hacer por obligación. Pero no es que me crea el cuento. ¿Se entiende? ¿Cómo vas pensándolo tú, Ceci? ¿En qué está tu cabeza? La verdad es que me hace mucho sentido. O sea, es parte de lo que uno ha escuchado en varias ocasiones. Quienes nos gusta la lectura, es parte de lo que hemos leído también mucho. Entonces, a mí me resuena mucho. La verdad, yo le encuentro mucho sentido. Y también siempre lo que sí yo me causa un poco de ruido de repente es como este positivismo que pueden tener algunas personas versus esas limitantes que existen, sobre todo en el tema religioso de repente, que es una de las limitantes como religioso y cultural de repente que existe para algunas cosas. Ahora, me imagino que quien toma estas decisiones del sí se puede versus obviamente de lo que estábamos hablando anteriormente, me imagino que se debe encontrar en un área de conflicto también interno importante, de cuestionarse a sí mismo también, pues, ¿no? O sea, de hecho, el se puede implica mucho coraje, mucha valentía y es una decisión. O sea, no quiere decir que el que dice se puede y parte con ese positivismo está exento de problemas. Al contrario. O sea, es por ejemplo cuando muchas de las mañanas tenemos a Luis Meriño diciendo, oye, vamos con felicidad, démosle, vamos, adelante, vamos que se puede. Es justamente eso. O sea, no tiene que ver con que yo no tengo problemas o no creo que existan los problemas, sino que con los problemas voy adelante, voy a intentarlo porque creo que se puede. ¿Les ha pasado alguna vez que hay gente que les dice se puede y ustedes creen que no se puede?
Sí, claro. Sí, yo creo que sobre todo cuando niño. Pasa todos los días. Sí, por supuesto. Y de hecho, más de algún auditor que tenemos acá, a propósito, aprovecho de saludar a Ariel, un papá del colegio que nos conocimos porque yo casi atropello a su hijo en la mañana. Y yo me bajé del auto después a pedirle disculpas y me dijo, no, tranquilo. Y dije, no, pues, porque es tu hijo y es tu vida. Y yo, si bien soy una persona dispersa, creo mucho en el respeto y en hacerse cargo de lo que nos pasa. Yo le dije, me bajé porque compartimos el mismo proyecto educativo, estamos en el mismo colegio, no nos conocemos y probablemente nos vamos a ir topando. Y yo quiero que sepas que a mí sí me importa lo que pasa y sí estaba pendiente. Menos mal no pasó nada, pero le dije, te pido disculpas porque no correspondía lo que pasó. Me dijo, oye, ojalá hubiera más gente como tú. Yo le dije, es que hay más gente como yo, pero también hay más gente como tú, que quizás se complica si es que uno le dice, oye, está todo bien, porque uno no sabe cómo la gente va a reaccionar hoy en día. Hay gente que es muy violenta con este tipo de situaciones. Entonces, de alguna manera, a mí me importaba mucho el sentir que se puede pedir disculpas, por ejemplo. Se puede tener buenas relaciones y uno se puede arrepentir. A todo esto el otro día también, a mí se me escaparon unas vacas hace mucho tiempo atrás y claro, me podría haber hecho el tonto y no haber dicho nada. Y el otro día se volvieron a escapar las mismas vacas, estaba la señora ahí desesperada buscándola y yo le fui a ofrecer ayuda. Y es más, le dije, oye, ahora yo te pedí disculpas en ese minuto por WhatsApp, ahora te lo digo en vivo. Yo soy la persona que dejó escapar a tus vacas y ahora te viene a apoyar, porque ahora no tuve nada que ver, pero aquí estoy. Entonces, de alguna manera, esta creencia, esta filosofía de vida tiene que ver con que en la vida nos pasan distintas cosas, pero aún así se puede. Y efectivamente ese es el tema religioso toma un rol muy importante, porque hay gente que va a pensar que la fe es algo que lo sostiene a creer que se puede. O sea, tiene la esperanza que hay algo más allá de nosotros que tiene un plan y que de alguna manera le ayuda a vivir el día a día creyendo que se puede. De hecho, la primera canción que escuchamos, la de Flor de Rap con Calito Jr., tenía este tema religioso. O sea, hablaba en algún minuto que podría estar haciendo otra cosa, podría estar delinquiendo, podría estar en malos pasos. Sin embargo, el rap le ayudó a salir adelante y ahí están. O sea, porque la música nos hace bien. De hecho, justamente la siguiente canción, que tiene que ver con una segunda pausa que vamos a hacer ahora, porque la idea del programa de alguna manera es motivar a la gente y no solamente motivarla con el discurso, sino que también motivarla con música. Musicalmente. Así es, así que nos vamos a ir a una segunda pausa con esta canción que se llama Siempre se puede, de Balaguero, y vamos a volver a profundizar un poco más en lo que estábamos hablando recién. Oigan, increíble escuchar la frase de esta canción que sonaba recién. Si quieres, tú puedes, siempre. Eso es justamente la idea de este capítulo en particular, que de alguna manera, gracias a nuestros auspiciadores, Comercial Agrícola La Excelencia, les recuerdo fruta y verdura de muy buena calidad, a muy buen precio. Yo hoy día en la tarde voy para allá a abastecerme de lo que encuentre. Justo ayer conocí a Don Uve, al influencer. ¿Lo conoció? Sí, súper conocido. Y le dije, oye, yo te hablo de ti en el programa de radio. De hecho, mañana voy a hablar de ti, así que le mando un fuerte abrazo a él y a todo el equipo de Comercializadora La Excelencia, porque trabajan contentos, trabajan con ganas y seguro que ellos también opinan se puede. También quiero agradecer a Conejo Blanco. Tremendo restaurante, sigue ahí en pie dándonos distintas ofertas. De hecho, me pasó que estaba con Luis ayer, su administrador y dueño, y le decía, oye Luis, el lunes está cerrado, ¿qué pasó? No, pues Julio, los lunes cerramos, pero todo el resto de los días está abierto, así que hoy día nuevamente vuelve a estar abierto. A propósito, ayer de la cantidad de gente que había con el debate presidencial, que no se podía pasar, de haber estado feliz con la cantidad de personas que tienen que haber ido a disfrutar de su menú, de sus ofertas. Y recuerden que los miércoles está el Pisco Sour a Luca. Barato. Y van a tener un tema de un bingo también durante estos días. Estuve viendo por ahí porque sí. Lo vi que lo va a animar la Fran de Frutillar. Así que lo vi que tienen como algo de unos bingos, así una cosa bien entretenida. Está innovando bastante Conejo Blanco. Me llama bastante la atención. Es que sabéis que ellos tienen muy claro que Frutillar abarca a todos y este es un restaurante que invita a todos a probar su carta y todas sus ofertas de espectáculo. Acuérdense que los fines de semana también tienen stand-up comedy, tienen karaoke. Así que
quedó buena, Sergio, y invitar a todos a que lo sigan también en las redes sociales para que vean qué cosas pueden haber y que les puedan gustar. Todos a Conejo Blanco, por supuesto. Así es, también recordar que Frutilimpio, un auspiciador que entró con toda la radio, no solamente en este programa, sino que está acá en distintos momentos del día, que tiene productos de higiene para la casa, aseo y bueno, lo que les comentaba el otro día, que se reían cuando pasé después del programa a ver los pañales. Hoy día Alonso, al menor de nuestros 3 hijos, le puse los Emo Baby y anda feliz, aunque la idea hoy en día es quitarle los pañales de día, así que no solamente compraré pañales, sino que también hay otros productos de limpieza, Comfort, hay también, se me fue el detergente. Sí, oye, y referentemente a eso me quiero detener ahí porque hay una oferta buenísima en detergente Drive. 500 ml, 2 por 8.380 pesos en Frutilimpio. ¿En acá en la serio? comuna. Bueno, Sí. yo compré el otro día una de esas promociones y está buenísima. Así que vayan, dense una vuelta, abstézcanse también, porque hay muy buenas opciones en Frutillar y yo soy de los afortunados que este programa lo auspician uno de esos auspiciadores, valga la redundancia. Y por último, que ya nos viene también acompañando hace un par de meses atrás, Last Hair, que es un producto para el pelo, un producto profesional. Sí. Va a estar este capítulo y el último de la otra semana, porque era un auspiciador que venía a acompañarnos simbólicamente. Así que qué rico haberlos tenido también acá presente. Y le vuelvo a recordar que tienen buenas ofertas, tienen un pack para viajeros, tienen un pack dependiendo del pelo que tú tengas. Así que a Last, yo sé que estáis mirando a Luis lo ocupa harto. Luis, obviamente. Ojo que Luis todavía tiene pelo. No, sí, así de que, la parte baja acá, tiene Luchito. Sí. Así que un saludo especial también a Luis, que nos viene acompañando también acá atrás haciéndonos parra. Sí. Así que bueno, gracias a los auspiciadores, nos metemos de lleno en la última parte de este programa en particular, en donde vamos a llegar a las conclusiones de por qué el se puede es tan importante en la vida. A ver, Miren, de alguna manera estaba hablando de esta filosofía de querer ser cuento, de enfrentar la vida más bien arriesgándonos y tomando decisiones. Y acá lo importante es que nosotros nacemos en la vida con todo lo necesario. Dicho de otra manera, si bien yo puedo ser una persona que en algunos momentos de la vida necesito ayuda, por ejemplo a algún profesional de la salud, ayuda por ejemplo a algún abogado si tengo algún tema legal, ayuda en algún momento de alguien que me apoye en la casa con red de contacto, lo que sea, yo lo que les digo es que ustedes lo que tienen que enfrentar en la vida lo pueden hacer con o sin ayuda. Y me arriesgo a decir esto porque muchas veces creemos que necesitamos de otros. Por ejemplo, las farmacias están llenas de gente comprando remedios. Yo, paradójicamente, soy una de esas personas, aunque no creo tanto en eso, pero por el bien familiar vamos a comprar algunos remedios que ayudan a la estabilidad de salud familiar. Pero a lo que voy con todo esto es que podemos enfrentar lo que sea porque tenemos lo necesario para eso. ¿Cómo te llega a eso, Sergio? ¿Qué podéis pensar tú al respecto? Sí, como que quedé un poco confuso entre el ámbito en que lo acercaste a la farmacia y el ámbito de que, claro, podemos tener todas las herramientas para enfrentar cualquier circunstancia de alguna manera que nos lleve la vida, ¿cierto? ¿A eso? Sí, lo que pasa, ¿por qué pongo el ejemplo de la farmacia? Porque la salud es algo que nosotros creemos que necesitamos una pastilla o necesitamos algo para podernos sentir mejor. Ya ahora hago por ti. Pero la farmacia apunta a la rapidez, claro, apunta a aliviar el dolor, pero no necesariamente a resolver la situación por la cual yo me enfermé. Claro. Y ahí es donde yo estoy apuntando a que el cuerpo es muy sano y te va a ir dando señales. Te va a decir, oye, estáis ansioso, estáis nervioso porque tienes que tomar una decisión importante. Oye, estáis mal genio porque hoy día ocurrió algo distinto a lo que tú tenías planeado. El cuerpo nos habla y cuando nos dice que por ahí no va, empieza a somatizar. ¿Qué significa somatizar? Que me empiezo a poner, por ejemplo, ansioso, empieza en algunos casos el vitiligo, que son estas manchas blancas, y ya en un caso extremo podría aparecer un cáncer, por ejemplo. Pero sin ponernos en el fondo más catastrófico en el tema, lo que voy con esto es que realmente tú puedes enfrentar todo lo que tú quieras. Es como la canción que decía, si quieres, tú puedes. Claro, puedes conquistar el continente, decía. Exactamente, pero a veces puede ser que yo no quiera. Claro. Que yo quiera estar molesto, que quiera estar triste. Y lo hablamos en un capítulo anterior que tiene que ver con un hoyo en donde yo puedo estar, pero no tanto rato. Sino que estar un tiempo para que yo salga con energía
y vuelva a arriesgarme y vuelva a intentarlo y vuelva a tomar decisiones. Entonces, ayer, por ejemplo, conversaba con un paciente que llegó recientemente y que tiene la sensación de que las heridas y los traumas que tiene son parte de su vida. Quería llegar a eso, porque claro, tú lo que comentabas decía, claro, es poder llegar y salir de este hoyo y salir de... Pero igual me imagino que cuando alguien llega a caer ahí, a ese hoyo, después surge el miedo de nuevamente atreverse a hacer algo que en algún momento te causó algún daño. Así es. ¿Cierto? Así es. ¿Y cómo también se puede ese miedo echar abajo? Mira, ¿cómo se puede echar ese miedo abajo? Arriesgándonos e intentándolo nuevamente. Esa para mí es la solución. Es dar el paso solamente. Pero dar el paso cuando te sientas bien para dar ese paso. Porque no es llegar, o sea, por ejemplo, me patearon o me echaron del trabajo. No es como llegar y al tiro anda a buscar pega al día siguiente, sino que tómate un tiempo y reflexiona. ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué me patearon? ¿Qué hice mal? ¿Qué me puede haber pasado? ¿Qué tuve que ver yo para que eso ocurriera? Claro, yo creo que eso también puede ir muy de la mano en cómo uno se puede ir conociendo como persona, porque, claro, uno dice, claro, me tengo que tomar un tiempo. ¿Y cuánto puede ser ese tiempo? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿En qué momento me puedo dar cuenta yo de que ya tengo que salir de ahí de alguna forma? Sí, de hecho esto lo hablamos en el capítulo anterior justamente. Aquí yo no estuve en el anterior, perdón. No, tranquilo, está bien, pero más de algunos de los que nos están oyendo sí estuvieron, la Ceci también estuvo acá, Luis también, Nico, y lo que hablábamos que hay un hecho concreto científico, o sea, una medida que habla de lo que tú debieras esperar para estar en ese hoyo, estar en un duelo. Ah, ya, perfecto. Y eso sería 1 año aproximadamente. 1 año. Sí, después de ese año ya ahí tenemos que entrar a trabajar. Entonces, a lo que voy, eso es una medida estándar, pero uno de alguna manera sabe, y por amor propio, que ya llega el momento en que uno tiene que salir adelante y porque la vida continúa, al final tiene que ver con eso, con que yo puedo estar mal, la gente me puede ver mal, pero por amor propio yo debiera salir adelante y volver a intentarlo. Por eso hablo de una filosofía de vida, y la vida me va a resultar más fácil si yo creo que se puede. Porque yo puedo creer que no se puede, y está bien. O sea, es correcto también porque es una forma de pensar. Julio, pero eso también va de la mano con algunas modificaciones o cambios que uno puede hacer en su vida. Dejar de lado algo, dejar de lado algunas conductas, dejar de lado a alguien. Sí, o sea, esto tiene que ver, por un lado, con la mente. La mente siempre va a buscar lo conocido, siempre va a buscar lo donde yo me siento cómodo. Pero la vida se trata justamente de enfrentar a la muerte, así como un partido de fútbol, y ojalá ganarle a la mente. Perfecto. Entonces, ¿a qué me refiero con ganar a la mente? Aunque yo tenga ganas, por ejemplo, hoy día de quedarme en la cama porque estoy calentito, porque no quiero levantar, y quizá incluso ni siquiera tengo la necesidad de levantarme, yo le digo, no, levántese, vaya a hacer algo, vaya a ver a algún familiar que lo necesite, traiga, por ejemplo, 1 kilo de amor acá a la radio para apoyar a la iglesia. O sea, haga algo al respecto. Ok, si hoy día no quiere levantarse, perfecto, hoy día quédese, pero mañana tiene una nueva oportunidad de volver a levantarse. Y si es que tiene la oportunidad, la naturaleza es maravillosa y a veces nos dice que no es así. O sea, la pandemia, por ejemplo, de lo que hablaba ayer uno de los candidatos a la presidencia y que justificaba que por la pandemia hay muchas cosas que no se han hecho, yo opino algo distinto. O sea, entiendo que ella pueda mirarlo de esa manera, sí, yo también. Pero también digo, o sea, eso es una excusa para justificar cosas que no se han hecho. Claro. Entonces, creo que siempre se pueden hacer cosas, y vuelvo a insistir, hay gente que va a tener la tendencia a pensar, no, pero es que puede que sea difícil o pueda que va a costar. Sí, yo le digo, efectivamente, o sea, con todo eso vamos igual. Entonces, por eso ponía de ejemplo este paciente, Sergio y Ceci, y bueno, también Nico y Lucho, que me decía, pero oye Julio, o sea, yo he tenido muchos traumas, tengo heridas que sanar, y mi línea estratégica con la cual yo trabajo entiende que hay algo al pasado, pero no me quedo en el pasado, sino que voy directamente al presente para continuar avanzando. Entonces yo lo que le decía es, vamos a avanzar con la herida, vamos a ir sanando esa herida día a día, paso a paso, o como me decía alguien ayer en el canal de YouTube, viendo el podcast del día martes, me decía centímetro a centímetro. O sea, imagínense a alguien que avanza centímetro a centímetro. O sea, ahí estoy pensando ni siquiera en una tortuga, estoy pensando en un ciempié, en un gusano, en una hormiga.
etcétera. Pero eso es mejor que nada. El avanzar centímetro a centímetro es mejor que quedarse estancado, quedarse en el hoyo y quedarse esperando a que la vida mágicamente te resuelva las cosas. Entonces voy a eso, que aunque yo sienta dolor, aunque yo tenga heridas, aunque yo tenga traumas, los invito a seguir avanzando. Bueno, tenemos un par de minutos más para avanzar. Le voy a recordar a la gente el teléfono para comunicarse con nosotros. Eso mismo iba a hacer yo. Eso. A ver, Sí. dale tú. Ya, oiga, por supuesto, si usted quiere participar con nosotros, quiere interactuar con nosotros aquí a través de la Radio Frutillar FM con el programa de nuestro amigo Julio, lo puede hacer al más 569-4850-1574. Más 569-4850-1574. El WhatsApp de Radio Frutillar FM disponible a esta hora para que usted pueda, por supuesto, interactuar junto a nosotros aquí en este maravilloso programa. Así es, porque también este programa lo hacemos todos, o sea, la gente que nos escucha, la gente que se arriesga y se atreve a mandar un mensaje al WhatsApp de la radio diciendo, oye, me pasa esto, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué les parece? Porque el se puede, vuelvo a insistir, es un tema de coraje, es un tema de filosofía de vida, pero es un tema muy difícil. O sea, yo hoy en día traje todo mi ánimo y toda mi motivación para animar a la gente, pero entiendo que hay algunos que la pueden tener muy pesada. O sea, estamos ahora ya en los últimos días del mes de julio. La próxima semana saca el mes que lleva mi nombre. Y de alguna manera puede ser que esté muy complicado. Esté complicado económicamente hablando, esté complicado emocionalmente hablando, esté complicado por X razón. Pero lo importante es decirle a esa persona, por muy complicado que esté, tómese el tiempo que sea necesario, pero se puede avanzar, se puede salir adelante. Julio, es algo que es necesario. Ya, lo mismo que decías tú recién. Hay gente que sí está con problemas, hay gente, o sea, todos tenemos Hay problemas, mucha gente que está así. Pero ¿cómo yo de alguna manera comienzo a dar ese primer paso? Es decir, porque no sé, a todos nos ha pasado que de repente estamos en un problema, ¿cierto? Y no sabemos por dónde empezar. ¿Cómo yo me siento y cómo yo digo, chuta, este es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo tomo la primera decisión? ¿Me siento y anoto en una libreta? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo empiezo a tomar esa decisión? Es una tremenda pregunta, Ceci, y la vas a responder tú. Yo te voy a ayudar porque tú lo has hecho antes en este programa. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque, como lo he dicho anteriormente, hay un psicólogo que se llama Albert Bandura y hablaba del aprendizaje por modelamiento. Entonces creo que la gente que nos está escuchando, lo que más lo puede ayudar es escuchar a alguno de nosotros, ver cómo lo resuelve. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo resuelves tú cuando no sabes cómo partir y tienes que comenzar de nuevo? Como por ejemplo lo de la libreta que hablaste. No sé, es que lo encuentro confuso porque me imagino que estando en la situación, y me imagino que esto debe pasarle mucho a la gente, que cuando está en un problema siempre vienen externos a decirte, chuta, yo lo haría de tal manera. ¿Cómo esa persona selecciona la alternativa correcta dentro de todas las soluciones que los demás le entregan? Bueno, justamente de eso he estado hablando con un par de pacientes. Y hay que buscar la voz propia, o sea, lo que a uno le haga sentido, porque mucha gente le va a incomodar vernos mal, le va a incomodar que estemos tristes o que nos pase algo, y te van a decir, oye, y si yo estuviera en tu lugar haría esto. Claro, es súper fácil cuando uno lo ve de afuera. ¿Cómo se hace? Con lo que me dé la gana hacer o con lo que yo crea que es mejor. Entonces, por ejemplo, si la gente me dice, oye, ya lleváis una semana en la cama, tenéis niños, tenéis que salir adelante, tenéis que volver a buscar trabajo, entonces quizás ese día voy a prender el computador, me voy a meter a LinkedIn y voy a agregar gente porque creo que eso me va a ayudar a ampliar mi red de contacto. O, por ejemplo, voy a llamar a un vecino que sé que tenía un trabajo en donde necesitan gente y le voy a preguntar si es que están buscando gente. Por ejemplo, también voy a anotar en una lista como qué me gustaría conseguir, por ejemplo, cómo me veo yo de aquí a fin de año, cómo me veo yo de aquí a 2 años más, y me voy acercando a eso. En psicología le llamamos aproximación sucesiva, o sea, yo me voy aproximando sucesivamente al objetivo deseado, que en este caso, por ejemplo, podría ser recuperar el trabajo. Entonces, si bien es muy difícil estar en esa situación donde yo no sé cómo hacerlo, donde yo no tengo idea cómo partir, yo lo que le digo de vuelta, la forma de partir es haciendo algo. Y haciendo algo por muy pequeño que sea. O sea, por ejemplo, si no tengo ganas de hacer algo, bueno, me obligo, por ejemplo, a levantarme de la cama. Ya el hecho de levantarse de la cama es suficiente. Los militares, por ejemplo, una de las cosas que les enseñan es hacer la cama todos los días. O sea, se levantan y tienen que dejar la cama impecable. Ya, yo no hablo que deje la cama impecable, pero por lo menos levántese de la cama. Siguiente paso, haga la cama.
Tercer paso, vaya y tome algo de desayuno. Si no quiere tomar desayuno, bueno, vea usted lo que hace, pero hágase cargo. O sea, no se quede en que no sabe qué hacer, sino que haga cosas. Yo creo que haberlo hablado en algún capítulo de acá en la radio del podcast. Aristóteles, un filósofo, decía: nosotros no nacemos sabiendo, sino que aprendemos haciendo. Dicho en español, si yo no sé cómo enfrentar una nueva situación, voy a aprender haciendo algo. ¿Y qué voy a hacer? Lo que me nazca, pero me obligo de alguna manera, porque lo difícil está no en no hacer nada, sino en que no me nace voluntariamente y obligarme a hacer algo al respecto. ¿Se entiende? ¿Queda un poco más claro o todavía está la...? No, como te digo, a mí me hace mucho sentido, yo lo entiendo, pero también me pongo en el lugar de quien ha estado en ese lugar o quien está hoy en día en ese lugar, y lo difícil que es cuando, claro, externos permanentemente te están diciendo: oye, claro, deberías levantarte, deberías hacer esto, entonces, ¿cómo lo hace esa persona? ¿Cómo finalmente comienza a dar esos primeros pasitos? Y ahí haciendo cosas, haciendo por muy mínimas que sea. Hay, por ejemplo, un grupo de cuidadoras de adulto mayor. El otro día se hablaba de la importancia de los adultos mayores acá en la comuna Frutillar, y puede que haya alguna cuidadora que se le murió a quien cuidaba, y que esté triste, y las compañeras le dicen: oye, pero dale, hay otras personas que necesitan tu cuidado. No, pero es que lo he hecho tanto de menos y compartíamos todos los días. Entonces, un mensaje para esa persona es: recuérdelo con todo el cariño posible. Si tiene fotos, si tiene momentos, hónrelo, llore lo que tenga que llorar, pero la vida continúa, y a eso voy. Y eso, que la vida continúe, puede que me tome una semana, puede que me tome un día, puede que me tome 6 meses, en algunos casos 1 año, pero no más allá de eso, porque 1 año de vida es harto. O sea, hay gente que dice: oye, es que la vida es corta. Yo no creo que la vida es corta. Yo creo que la vida pasa rápido, pero no es corta. Y va a depender para muchas personas cómo ven la vida. Y vuelvo a insistir, lo importante de alguna forma es esta creencia y cómo yo enfrento la vida como filosofía de vida. Entonces, si a usted le hace sentido el se puede, maravilloso, porque la vida le va a resultar menos difícil o más llevadera. Yeah. Si usted tiene una filosofía de vida en donde la vida es dura, la vida es cara, la vida cuesta, otros tienen más que yo, etcétera, va a ser muy pesada la vida solamente por el hecho de cómo usted enfrenta la vida. Si yo soy una persona que tiende a estar con el ánimo más bajo, a renegar, a alegar, a cuestionar y a estar en constante insatisfacción, la vida le va a resultar más difícil, y no por la vida, sino que por la creencia que usted tiene con respecto a la vida. Entonces, la idea de este programa, ¿para qué me levanto hoy?, es para que usted conecte con lo que lo haga feliz. A mí, ¿qué me hace feliz? Ver a la gente haciendo cosas, ver a la gente contenta porque logró su objetivo y porque tiene esa sensación de logro. Pongo un ejemplo. Ayer cumplí con mi señora 9 años de matrimonio civil, y todavía recuerdo cuando me iba a casar que le comenté a un par de personas: oye, quiero pedirle matrimonio a la Ale. No, pero Julio, tú siempre has sido una persona que duda, ¿por qué no lo pensáis mejor? Y chute, me convencieron, pues. Pero me duró 1 semana. Era tanta las ganas que yo tenía de casarme con la Ale, que finalmente dije: eso es lo que opinan ellos, yo me quiero casar, me voy a arriesgar, y tomé la decisión y le pedí matrimonio. Otra cosa es que la Ale se haya demorado en contestarme, pero lo importante es que ayer... ayer te contestó. Ayer me contestó, sí. ¿No? Y de hecho, es muy típico de en Chile de que el chileno es chaquetero. O sea, si tú estás contento, si tú estás con alegría y con esta filosofía de se puede, alguien podría decir: oye, es que ayer le tocó, por ejemplo. Entonces, claro, por eso está contento. Pero esto se trata de que de alguna manera podamos entre todos animarnos, motivarnos y decirnos: se puede, porque eso es lo que buscamos en la vida, intentarlo, ser felices. Y de alguna manera con esa canción nos vamos a ir terminando el programa con Felicidad de Gondwana. Agradecer una vez más a toda la gente que nos escucha, a también nuestros auspiciadores: Conejo Blanco, Fruti Limpio, Lasher y Comercializadora La Excelencia. Y también agradecerle especialmente a la gente que con la filosofía se puede, se conecta con lo que le gusta, se levanta todas las mañanas teniendo muy claro para qué se levantó hoy. Y gracias también porque de alguna manera
este programa lo hacemos todos y todos somos parte. Así que los que quieran seguirnos en las redes sociales, está mi canal de YouTube, Psicólogo Julio Letelier Monge, donde este programa, para los que no lo pueden haber escuchado en vivo, lo pueden escuchar hoy en la noche en esa plataforma. También está el podcast, que también está en YouTube, y bueno, también en LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, otros. Y para todos los que de alguna manera tengan dificultades para pensar en que se puede, los invito literalmente a conectar con lo que ustedes crean que es importante, cuestionar sus creencias si de alguna forma limita su felicidad y arriesgarse a tomar decisiones, enfrentar la vida de la mejor manera posible, porque se puede, como les decía antes, avanzar con heridas, con traumas, con dolor, porque la vida depende de nosotros. Y la felicidad, hay un estudio que hizo la Pilar Sordo, psicóloga conocida a nivel nacional, en el año 2006, decía que la gente feliz es por un tema de actitud, no por lo que tiene o por lo que deja de tener. Entonces, ojalá que toda la gente que nos está escuchando reflexione con este programa, que con mucho cariño lo hacemos todos los miércoles a las 10 de la mañana, como parte del gran programa de la gran mañana de la Radio Frutillar, para que vayamos día a día, o como decía esta persona en YouTube, centímetro a centímetro, conectando con lo que nos hace feliz, creyendo que se puede, porque siempre se puede. Realmente la vida es una oportunidad y depende de nosotros y de nuestra actitud aprovecharla. Bien, pues Julio, excelente lo que nos comentaba esta hora en el programa del día de hoy, aquí a través de la Radio Frutillar FM. Nos vamos a ir musicalmente. Julio, que tenga una excelente mitad de semana ya. Eso, oye, y gracias también a ti por estar acompañándonos en este capítulo en especial. Qué buena tenerte de vuelta, Checho. Un miércoles al mes. Eso, agradecidos también de la compañía maravillosa de la Ceci. También sentir atrás a Luis Meriño, que sí, con su alegría, con su ánimo, bien, también nos aporta un montón al programa. Gracias por ese saludo, por ese grito. Gracias también a Nico, que nos acompaña también en la grabación, para que otra gente que está por distintas razones en otro momento pueda escucharlo también diferido en la noche. También para la gente que tiene otro idioma, lo puede leer en inglés. Y bueno, eso, animar a la gente a que viva la vida de la mejor manera posible, se arriesgue, disfrute, tome decisiones y vaya teniendo una filosofía de vida que vaya, ojalá, en el positivismo del se puede. Perfecto, pues. Muy bien, Julio, cuídese, que esté muy bien. Nos encontramos. Got One nos canta esta hora. Felicidad.